Bienvenidos a Pulso Glocal. Pulso Glocal. Periodismo y gobernanza hiperlocal. Las 8 columnas de los principales periódicos de México. Gráficas y música amena. Bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Desde Tonalá, Chiapas. Comenzamos. Pulso Glocal. Hola México y el mundo. Me da mucho gusto saludarles. Hoy es jueves 3 de septiembre de 2020. Les invito a revisar la información más relevante de Pulso Glocal. Un día como hoy, pero de 1934, Daniel Cosío Villegas, intelectual mexicano, funda el Fondo de Cultura Económica, una de las editoriales más importantes de México e Iberoamérica. Pasemos a ver la frase del día de Pulso Glocal. Rizando el rizo, hay que hacer pública la vida pública. Daniel Cosío Villegas, intelectual mexicano. ¿Qué les parece si vamos a ver lo que nos tiene el gato encerrado? Pulso Glocal. Una vez efectuada la entrega del segundo informe de gobierno y ratificada a la priista Dulce María Sauri Rancho como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, los ojos se fijan en el paquete económico 2021, que el Congreso discutirá a partir de la semana entrante. Hoy, 4 periódicos impresos destacan a 8 columnas el tema de los impuestos. No habrá reforma fiscal, sí un ajuste por la inflación. Y esto lo dan a conocer El Economista, El Financiero, Reforma y La Razón. En tanto, en el panorama político también hay 4 titulares a lo ancho de los rotativos. López Obrador exige al INE la consulta para enjuiciar a expresidentes. Excelsior. 2020, el año más violento. El Sol de México. Diputados acotan fuero presidencial. La Jornada. Seguirán mañaneras en elecciones locales próximas. Crónica. En materia política. SAT casa deudores de manera digital. El Universal. Por último, en internacional, Trump entregará vacuna anti-COVID-19 el 1 de noviembre, a días de la elección presidencial. Pasemos ahora a revisar la información por periódicos. El Economista. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Paquete económico del 2021 no incluirá reforma fiscal. No se contempla una reforma fiscal, con lo que no habrá nuevos impuestos, ni tampoco se aumentarán los existentes. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, expuso que no se incluyen cambios en el impuesto especial sobre la producción y servicios, IEPS, que se cobra a comida con alta densidad calórica, bebidas saborizadas, bebidas alcohólicas y cigarros, tal como lo propusieron diputados de Morena. Financiero. En 2021 habrá actualizaciones de impuestos, pero no subirán. El paquete económico 2021 que se enviará al Congreso el próximo 8 de septiembre no contendrá nuevos impuestos. Sin embargo, se prevé en la Ley de Ingresos de la Federación una actualización por inflación, mientras que los impuestos del IVA e ISR no tendrán ningún cambio, anticipó el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio. Reforma. Pone en bola a AMLO y batea impuestos. En su agenda para la 64 legislatura, la bancada morenista en el Senado ofreció gravar herencias e incluso subir 317% el impuesto al refresco. En tanto, el presidente López Obrador dijo que no deben de aumentar los impuestos en términos reales. Para que se entienda, se va a aumentar lo que es inflación, pero no hay un aumento en términos reales. No debe de haber aumento. La Razón. OCDE alerta por caída de ingresos fiscales. Gobierno se la juega sin cambios. La pandemia de COVID-19 provocará una fuerte reducción de los ingresos fiscales a nivel mundial, ante lo cual los gobiernos tendrán que encontrar fuentes alternativas de ingresos, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. López Obrador destaca ajustar gravámenes en 2021. No es el momento de cambiar, las familias tienen poco dinero, señala la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En materia política, Excelsior. López Obrador arremete contra el INE. Con un encabezado tendencioso, el rotativo nos dice que tras pedirle a los consejeros electorales que se preparen, porque sí habrá consulta para decidir si se enjuicia a los expresidentes, López Obrador criticó que argumenten la falta de recursos económicos suficientes para no aplicar este ejercicio. Señaló que están diciendo que es muy difícil hacer una consulta. ¿Cómo? Si son los que tienen que promover que haya democracia. Que también se ajusten el cinturón y hagan más con menos. Así lo demandó el presidente. El Sol de México. 2020 será el año más violento de la historia. Al finalizar 2020, se habrán cometido en México 40.863 asesinatos, lo que convertirá este año en el más violento desde que existen registros oficiales. Así lo revelan estimaciones del anexo estadístico del segundo informe de gobierno del presidente López Obrador. Este dato representa un aumento de 9.5% en comparación con las 37.315 defunciones ocurridas durante 2019. La jornada. Avala la Cámara de Diputados acotar el fuero presidencial. Por cuarta ocasión, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución, con el fin de acotar el fuero presidencial y prever que el jefe del Ejecutivo Federal sea considerado para efectos de responsabilidad penal como cualquier ciudadano que no tiene inmunidad ni protección alguna y que ante una sentencia firme pueda ser sujeto a juicio político por el Senado. Crónica. Sí habrá mañaneras con elecciones, decreta Tribunal Electoral del el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este dejó el miércoles sin efectos el pronunciamiento del Instituto Nacional Electoral INE sobre la suspensión de la transmisión de las conferencias matutinas del presidente López Obrador en Coahuila e Hidalgo, estados donde se llevarán a cabo elecciones el 18 de octubre entrante. Pasemos al panorama económico. El Universal. SAT casa a deudores de manera virtual durante la pandemia. El Servicio de Administración Tributaria SAT no dejará de realizar las entrevistas de vigilancia profunda para verificar la existencia de discrepancias fiscales. Con la contingencia sanitaria y las medidas de sana distancia, las entrevistas presidenciales se cambiaron a virtuales por medio de Microsoft Teams. Pasemos ahora al panorama internacional. Milenio. Trump entregará una vacuna días antes de la elección en noviembre. El gobierno de Donald Trump instó a los estados de Estados Unidos a prepararse para distribuir una potencial vacuna contra el COVID-19 para el 1 de noviembre, días antes de la elección presidencial, de acuerdo con una carta enviada a los gobernadores. 2 vacunas parecen corresponder a las desarrolladas por los laboratorios estadounidenses Pfizer y Moderna, según el diario The New York Times. Pasemos ahora a ver la imagen del día. Pulso local. Sauri ya preside la mesa directiva en San Lázaro, tras papelones políticos. Las legisladoras del PRI, Dulce María Sauri Rancho, y del PAN, Laura Rojas Hernández, realizan el nuevo saludo por la emergencia sanitaria tras la toma de posesión de la primera, como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Una foto de Luis Castillo de la jornada. Y como fondo musical, escuchamos Marimba de Concierto de Bellas Artes 4, una marimba de Guatemala. Y con esto llegamos al final de la transmisión del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que nos podamos volver a ver mañana. Esta fue una emisión más de Pulso Local, periodismo y gobernanza hiperlocal, bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Ahora cuentas con la información más relevante del día. Gracias por acompañarnos.